Entre el silencio y el perdón. La herida invisible de los Rivera Pantoja. Han pasado muchos años desde que la tragedia vistió de luto a la familia Rivera Pantoja. Pero algunas heridas, aunque el tiempo las cubra de silencio, siguen latiendo como un eco antiguo. Fran Rivera, el hijo mayor del recordado torero Paquirri, ha vuelto a hablar. Y sus palabras han resonado con una mezcla de serenidad y dolor contenido. No lo ha hecho con rabia, sino con ese tono cansado de quien ya no espera justicia, pero aún anhela comprensión. Durante una entrevista reciente, Fran evocó de nuevo aquella historia que marcó a toda una generación. La historia de una viuda convertida en mito, Isabel Pantoja, y de unos hijos que crecieron entre recuerdos, desencuentros y silencios. Y, entre todos ellos, el más mediático, Kiko Rivera, el hijo de Isabel y del propio Paquirri, que años después protagonizaría el capítulo más desgarrador de esta saga familiar. Fran habló sin rencor, pero con la firmeza de quien guarda demasiadas verdades. Hay cosas que nunca debieron pasar, dijo, mirando a cámara, con esa expresión que mezcla orgullo y tristeza. Y aunque sus palabras parecían dirigidas al pasado, todos comprendieron que el mensaje también alcanzaba el presente. La historia se remonta a 1984. España entera lloraba la muerte de Paquirri, el torero valiente que había conquistado tanto los ruedos como los corazones. Su trágico final dejó tras de sí no solo un vacío inmenso, sino también un legado de amor, conflicto y herencia. En su testamento, Paquirri dejó constancia de sus deseos para cada uno de sus hijos, Fran, Cayetano y el pequeño Kiko, aún en brazos de Isabel. Pero el destino, y quizás el dolor, transformaron aquellas voluntades en motivo de discordia. Durante años, se habló del contenido de aquel testamento, de los objetos personales del torero, de los recuerdos que nunca llegaron a las manos de sus hijos mayores. Y en el centro de esa tormenta se encontraba Isabel Pantoja. La tonadillera, adorada por unos y cuestionada por otros, se convirtió en guardiana de un legado y, sin quererlo o queriéndolo, también en el muro que separó a los hermanos Rivera. El tiempo pasó, y los niños crecieron. Fran y Cayetano siguieron los pasos de su padre, abrazando la tauromaquia con el peso de un apellido ilustre. Kiko, en cambio, encontró su camino en la música y en los platós de televisión, donde la fama y la intimidad se confundían en un mismo escenario. Durante años, las tensiones entre los hermanos y su madre mediática fueron tema recurrente en tertulias y programas de corazón.
Pero detrás del ruido, había un hilo invisible de dolor. Un dolor heredado, hecho de ausencias y reproches nunca cerrados. Fue Kiko quien, en un momento dado, decidió romper el silencio. En una entrevista que conmovió al país, habló con una franqueza que pocos esperaban. Confesó que su infancia no fue tan luminosa como parecía desde fuera. Que el amor y la admiración hacia su madre se mezclaban con un sentimiento de abandono emocional. Mi infancia fue un infierno, llegó a decir entre lágrimas. Y esas palabras, duras como cuchillos, abrieron de nuevo viejas heridas familiares. Para muchos, aquel testimonio fue una liberación. Para otros, una traición. Pero, más allá de juicios, lo cierto es que Kiko había hablado desde un lugar de verdad. Desde el dolor. Isabel Pantoja, por su parte, guardó silencio. Un silencio que algunos interpretaron como orgullo, y otros, como un modo de protegerse del ruido mediático. Nadie sabe qué sintió realmente aquella mujer, acostumbrada a cantar sus penas en un escenario, pero incapaz de hablar de las más profundas fuera de él. Fran Rivera, siempre más prudente, optó por la calma. No atacó ni defendió. Solo dejó entrever, con palabras medidas, que en esa historia había mucho más de lo que el público sabía. Cada uno tiene su verdad, dijo. Pero hay una sola realidad, y esa, con el tiempo, siempre sale a la luz. El paso de los años ha cambiado mucho las cosas, pero no lo suficiente. Kiko, tras aquel estallido mediático, ha tratado de encontrar paz. Su vida ha estado marcada por altibajos, por reconciliaciones fugaces y nuevas distancias. Ha reconocido errores, ha pedido perdón en más de una ocasión, y también ha llorado ante la cámara la ausencia de su madre. Isabel, en su refugio de cantora, vive entre recuerdos y canciones. Dicen que su fortaleza es tan grande como su silencio. Que en su soledad guarda no solo los tesoros de Paquirri, sino también las sombras de un pasado que nunca terminó de sanar. Fran y Cayetano siguen su camino, con la elegancia y discreción que heredaron de su padre. Han aprendido que el dolor familiar no siempre se cura con palabras, y que hay batallas que solo el tiempo puede apaciguar.
La entrevista de Fran ha reabierto una conversación que muchos creían cerrada. Pero, a diferencia de otras veces, esta no se ha sentido como un ataque. Más bien, como una reflexión madura, casi una despedida emocional de viejas rencillas. Al final, somos sangre del mismo hombre, dijo Fran con voz serena. Y aunque la vida nos haya separado, eso nadie lo puede borrar. Esa frase, pronunciada sin dramatismos, resonó en el corazón de muchos espectadores. Porque no hablaba solo de los Rivera o de los Pantoja. Hablaba de todas las familias que arrastran heridas antiguas, de los hijos que se distancian, de las madres que callan por orgullo, y de los perdones que llegan tarde o nunca. En España, donde la memoria de Paquirri aún despierta ternura, el público sigue mirando esta historia con una mezcla de nostalgia y empatía. Porque cada familia tiene su propio cantora, ese lugar simbólico donde se guardan los recuerdos y también los silencios. Y cada madre, cada hijo, guarda en algún rincón del alma un diálogo pendiente. Hoy, Kiko Rivera parece buscar más paz que fama. Sus apariciones públicas son menos frecuentes, y sus palabras, más templadas. Ya no grita ni acusa. Solo reflexiona. Quizás ha comprendido que, más allá del dolor, hay una necesidad de reconciliación. Y aunque Isabel Pantoja no haya hablado, muchos sienten que el silencio también puede ser una forma de amor. Un amor herido, sí, pero amor al fin y al cabo. En el fondo, esta historia no pertenece solo a los Rivera Pantoja. Pertenece a todos aquellos que han sentido alguna vez el peso de la familia, el eco del pasado, la nostalgia de lo que pudo haber sido. Fran, con su serenidad, ha recordado algo esencial. Que las verdades familiares no siempre se gritan, a veces se comprenden con el tiempo. Y que el perdón, ese verbo tan frágil y tan humano, llega cuando uno se atreve a mirar atrás sin rencor. Quizás, algún día, madre e hijo vuelvan a encontrarse sin cámaras, sin micrófonos, sin orgullo. Solo ellos dos, frente a frente, con la memoria de Paquirri de fondo. Tal vez entonces comprendan que todo lo vivido, incluso el dolor, fue solo otra forma de amor malentendido. Y cuando eso ocurra, si ocurre, España entera suspirará con alivio. Porque las heridas de los famosos
al final, son también las nuestras. Porque, detrás del brillo y del escándalo, leid la misma verdad sencilla. La familia duele, pero también salva.